Nuestro grupo de boda lo celebró con una fiesta posterior en un restaurante italiano. Las vías del tren que pasaban por encima del lugar hacían retumbar el ruido de las ruedas industriales. El estruendo ni siquiera pudo ser amortiguado con la música de violín y las gruesas paredes. Anita y yo fuimos damas de honor de la mujer del momento, nuestra íntima amiga Kate. Ella había decidido comprometerse de por vida con un profesor de estudios cinematográficos de una universidad situada a pocos kilómetros de la ciudad. Esto hace 2 años antes, en julio. Aunque él era una década mayor que ella, y sus motivos iniciales fueron naturalmente cuestionados por la familia de ella, estaba enamorado de todo de Kate. La ceremonia había sido tranquila, con vistas al lago. Los 100 nos sentamos y esperamos la comida. El vestíbulo principal del local se convirtió en una pista de baile, mientras se abría un bar privado en un rincón, cerca de una ventana que daba a un cementerio situado al otro lado de la calle. ¿Cuándo vas a encontrar a tu alma gemela?, preguntó Anita, mientras se inclinaba hacia mí mientras veíamos a los recién casados cortar la tarta y dársela en la mano. «Oh, por favor», dije poniendo los ojos en blanco. «¿Qué? ¿No crees que sea posible para ti? Mira a Kate. Ella renunció a cualquier intento de romance después de que su primer novio de la universidad fuera a la cárcel. A Cupido no le importa tu perspectiva. Dispara borracho todo el tiempo y nunca sabes cuándo una de sus flechas perdidas te dará en el corazón. Por favor, eso es lo más cursi que he escuchado en la vida. Pero es verdad, te mereces un hombre que te trate como reina. Por favor, déjalo», dije mientras levantaba un vaso de vino tinto y daba un largo trago. «Después de mi último ex, voy a tomarme un descanso de las tonterías de las citas. Me hizo reconsiderar hasta qué punto confío en mi gusto por los hombres. Además, estoy a punto de convertirme en manager y eso va a requerir mucha energía. Mi carrera es lo primero y lo más importante ahora mismo. El director de marketing de mi empresa se llama Chris», comenzó a decir Anita con una sonrisa. «Tiene 30 años. Así que solo es unos años mayor que tú. Gana 100,000 al año y se mantiene en forma. Confío en mi intuición, y esta me dice que tú y él se llevarían muy bien. Puedo darte su número de teléfono si quieres». «Anita», la llamé con un susurro agresivo mientras se producía un breve interludio entre canciones. «Basta, no me convencerás». Kate se reclinó en la silla y asintió cuando el camarero nos dejó los platos. Una vez terminada la cena, miré el reloj. Se acercaba el anochecer. Felicité a Kate y me despedí de los novios. Saqué las llaves del bolso y entré en el aparcamiento. Otros pocos salieron al aire del atardecer y se dirigieron a la autopista. Me acerqué a mi Hyundai y usé el mando para abrirlo. Entonces, un grupo de 4 hombres rodeó el vehículo. Todos vestían camisetas informales y pantalones cortos. 2 de ellos llevaban cámaras caras. Otro bajito, con bigote negro, sostenía un micrófono y llevaba puestos unos auriculares tipo orejera. El último de los cámaras estaba filmando el interior de mi vehículo. Me dio escalofríos y quedé sin habla. Intenté averiguar por qué se centraban en el interior de mi medio de transporte. ¿Podría haber entrado algún animal salvaje y estaban intentando captar el momento para sus redes sociales? Por supuesto, esto no tenía sentido. Conseguir tales imágenes no habría requerido un equipo contratado completo. ¿Qué hacen?, interrogué con tono enérgico. Todos dirigieron su atención hacia mí. Ninguno de ellos respondió con la boca. El hombre más alto dio unos pasos en mi dirección,
levantó la cámara y me apuntó con ella. Se me hizo un nudo en la garganta. Tenía ganas de gritar, pero no podía ni siquiera hablar. El individuo, que intuía que quería acercarse a mí, se dio la vuelta e indicó al resto del grupo que se alejara. Subieron a una furgoneta plateada con una chirriante puerta corredera. Se alejaron y dejaron un rastro de polvo al salir del aparcamiento. Busqué cámaras de vigilancia. No había ninguna. Cualquier testigo potencial había salido de las inmediaciones o no estaba a la vista. Tenía ganas de llorar mientras estaba allí, entre una farola y un tramo de plazas de aparcamiento vacías con líneas amarillas. No entendía quiénes eran ni qué querían. ¿Podrían haber sido investigadores privados? Yo no había cometido ningún delito, salvo una multa por exceso de velocidad 2 años antes. Que hubieran estado de incógnito era una idea ridícula para algo tan insignificante, pero mi mente estallaba de posibilidades. ¿Paparazzis? No, yo no era famosa, ni siquiera era pariente o amiga de alguien que lo fuera. Me acerqué al coche y me mantuve a un brazo de distancia de este mientras daba una vuelta completa. Me quedé mirando los asientos delanteros y traseros. Nada era inusual ni se llevaron ningún objeto. Quizá eran de una producción independiente que rodaba una película de bajo presupuesto. Ese tipo de actividad artística no era infrecuente en esta zona del sur de California. Me tranquilicé respirando hondo. Subí al asiento del conductor y conduje de vuelta a casa. Intentaría olvidar el extraño suceso. Quizá exageré al suponer que tenían malas intenciones, murmuré para mí. Pasó una semana y Anita me invitó a jugar al tenis con ella. El lugar en el que nos reunimos estaba situado entre una biblioteca pública y un parque de bomberos. Nuestras camisetas y faldas blancas brillaban bajo el sol. Amaba y odiaba el juego por lo difícil que podía resultar en un día húmedo. No obstante, el ejercicio riguroso me proporcionaba una vía de escape y ayudaba a olvidarme temporalmente del estrés. «Hagamos una apuesta», habló Anita mientras lanzaba la pelota al aire y la atrapaba con la gracia de un malabarista. «Si gano, tienes que dejarme que te haga una lectura psíquica sobre tu vida personal. Tengo que describirte a quien podrías conocer en los próximos 18 meses usando mi intuición. Si ganas, te invito a una cena cara en un lugar costero de Malibú». Respeto tus creencias, pero ya te he dicho que no quiero tener nada que ver con la brujería. Es conciencia no localizada que cualquiera puede perfeccionar con las técnicas meditativas adecuadas, dijo con una sonrisa de satisfacción, como si hubiera memorizado la frase de una conferencia espiritual. Puede que fuera por haber dormido bien las 24 horas anteriores, o por el subidón de energía que me había dado el café expreso tan fuerte de esa mañana. Dije que sí y acepté la apuesta. Yo serví. Golpeé la pelota lo suficientemente lejos como para hacerla correr tras ella. Su raqueta tocó la pelota y la envió hacia mí. Nuestro partido se volvió competitivo como no lo había sido ninguno de los que habíamos jugado en los 8 años que llevábamos conociéndonos. Mantuvimos el juego hasta el punto en que predije que el tiebreak era inevitable. Alguien apareció en mi periferia. Me giré hacia mi izquierda para ver al desconocido y no conseguí devolverle el tiro. Perdí el partido. La derrota era lo de menos. El mismo equipo de rodaje que había visto 7 días atrás estaba de pie, detrás de la valla metálica que nos dividía. El del brazo me sonrió conforme un líquido rojo sangre
goteaba del extremo del micrófono sobre el pavimento caliente. Un pequeño chorro carmesí fluyó cerca de sus zapatos. «Usaré el bebedero de la biblioteca y podremos hacer 5 series más», comentó Anita mientras trotaba hacia la parte delantera del edificio, después de echarse una toalla al hombro. Le hice señas para que se detuviera y se quedara conmigo. Sin embargo, ya me había dado la espalda. Y de nuevo, no encontraba mi voz. Corrí hacia el acceso y rodé la pista para llegar hasta el equipo de rodaje. Metí la mano en la bolsa de deporte que llevaba al borde de la pista y saqué una lata de gas pimienta que siempre procuraba tener a mano. Yo ya era un poco más lenta de lo que me hubiera gustado, por el cardio intensivo del juego, mientras corría hacia ellos. Conforme me acercaba, uno de ellos se rió y avanzó por la carretera en dirección a la misma furgoneta plateada. Estaba aparcada a la sombra de un roble del valle. Subieron con la misma velocidad que una milicia profesional que se retira de una misión de asesinato y aceleraron hacia una colina cercana. Estaban fuera de la vista. Tomé aire y volví a la pista. Anita se acercó a mí con cara de preocupación y se dio cuenta de que algo iba mal. ¿Los viste? ¿A quiénes? Describí a cada uno de ellos hasta la marca del calzado que llevaban, y ella negó con la cabeza. «Voy a llamar a la policía», sentencié. Menos de media hora después apareció un patrullero. No tenía más de 22 años y parecía nuevo en el cuerpo. Su placa decía Jones. Una cosa del aspecto del oficial me pilló desprevenida. Tenía el mismo bigote de carbón de aspecto falso que el miembro de la tripulación que me había estado siguiendo. «¿Puedes apagar tu cámara corporal? Estoy harta de que me filmen contra mi voluntad esta semana». «Lo siento, señora», se disculpó mientras sacaba un bloc de notas y un bolígrafo. «No puede ser. Es por su seguridad y la mía». «De acuerdo. Bueno, hay un grupo de hombres acosándome». «¿Puede darme sus descripciones?» Lo hice lo mejor que pude. Incluso le di el color y el modelo de su coche de huida. ¿Conseguiste un número de matrícula? ¿Había pegatinas o logotipos identificables? No, me temo que no. ¿Te dijeron algo? No, solo se burlaron de mí. ¿Cómo? Me sonrieron. Vale, ¿te has encontrado o conoces a algunos de estos individuos de antemano? ¿Exnovios tal vez? ¿O chicos que te pidieron citas que tal vez rechazaste en el pasado? No, finalicé. Una oleada de resentimiento se formó en mi pecho. No me gustaba que intentara pintar en su informe una imagen de mí atrayendo malas compañías, como si hubiera sido culpa mía de que hubiera conocido a aquellos probables lunáticos. Había un matiz de posible culpabilización de la víctima que me producía náuseas y rabia. Ya había estado con un tipo que me maltrataba casi un año antes, y una parte de mí se preguntaba si este agente conocía el caso. Probablemente ya había comprobado mi nombre tras recoger mi identificación al principio de la entrevista sobre el terreno. ¿Qué tipo de investigación puedes hacer para ayudar a alejar a estos tipos de mí? Uno tenía un micrófono empapado en sangre. ¿Presenció cómo los hombres se acercaban a la pista de tenis?, cuestionó el policía Anita después de ignorar por completo mi pregunta. Anita negó con la cabeza. Eso era todo. Probablemente ni siquiera registraría la zona y me tacharían de loca. Mi declaración sería tachada de excesivamente emocional y dramatizada si no se juzgaba como una alucinación. Se lo perdió porque fue a la biblioteca por agua, dije mientras tiraba la raqueta al suelo. Tienes que creerme. Te daré un número de registro de nuestra central para que puedas consultarlo si obtienes más información y quieres hacer un seguimiento.
agregó mientras arrancaba una página del cuaderno y me la entregaba. Mientras tanto, le recomiendo que se refresque en casa y descanse un poco con el aire acondicionado al máximo. La gente ha sufrido golpes de calor hoy. Cuando nos fuimos, busqué en el perímetro manchas rojas en el suelo. No había nada. Mi casa es un bungalow en el que vivo desde hace más de 6 años. Entré, cerré la puerta tras de mí y dejé la bolsa del gimnasio y las llaves del coche sobre la mesa. Acaricié a mi gata de pelo corto llamada Germanota cuando pasé junto a ella de camino a mi dormitorio. Me siguió por el pequeño pasillo hasta el lugar donde dormía, al tiempo que yo encendía el sistema de entretenimiento y me acostaba en la cama. Se subió al colchón y se puso cómoda mientras yo ponía un programa de crímenes reales. Abrí el cajón de mi mesilla de noche y cogí un frasco de melatonina fuerte. Miré el despertador y vi que solo eran las 6 de la tarde. Normalmente no dormía hasta pasadas unas horas. No obstante, contemplé la posibilidad de tomarme 2 para desmayarme antes. Ansiaba eliminar el día de mi memoria. Desabroché el tapón y me puse las pastillas en la palma de la mano. Miré mi vaso de agua y observé que estaba vacío. Dejé escapar un suspiro de frustración mientras lo cogía y volví a la cocina. Me tomé las pastillas y volví a la cama. Me dormí y esperé no volver en mí hasta el mediodía del día siguiente. Mi teléfono me hizo volver a la vigilia. La aplicación de seguridad conectada al sistema de vigilancia de mi casa había activado una alarma. Levanté el aparato y me quedé mirándolo. Movimiento detectado cerca, decía el mensaje. Me desplacé hacia abajo y miré fijamente la cámara situada sobre la puerta de mi casa. El mismo equipo de rodaje estaba en el porche. El más alto llamó a la puerta. Podía oír el golpeteo de sus puños desde mi dormitorio mientras me levantaba y sacaba el teclado de la pantalla para pedir ayuda. Minimicé esta y seguí esperando la voz del despachador mientras maximizaba de nuevo la pantalla de video. Se habían ido. La fachada de mi domicilio estaba ahora vacía. Lo único visible eran las siluetas de las casas de los vecinos a lo lejos y la hilera de coches aparcados junto a la acera. Busqué la furgoneta plateada y no estaba allí. Me desplacé una vez más por los diferentes feeds y no pude verlos en mi propiedad por ninguna parte. Incluso rebobiné la grabación y no mostraba intrusos en ningún momento. Se habían esfumado con tanta rapidez que me pregunté si había sido víctima de una ensoñación inducida por la ansiedad. Volví a la pantalla del teléfono y descubrí que la llamada se había desconectado, como si me hubieran colgado o un error técnico les hubiera impedido continuar. Germanota se sentó en el alféizar y me miró fijamente. El hombre de la pluma estaba detrás de ella afuera. Me tiré al suelo y cogí un cuchillo de carnicero que guardaba debajo del colchón para sentirme más segura. Nunca me he considerado especialmente valiente, mas huir antes que luchar tampoco había sido nunca una opción. Mi padre siempre me llevaba a clases de defensa personal cuando era niña. Además, me enseñaron a asumir que había que tratar a quienes invadían mi espacio personal como si tuvieran las peores intenciones. Miré el extremo de la hoja y consideré si mi fuerza física tendría el impulso suficiente para que la punta del cuchillo atravesara el cristal y se clavara en su cara, cuello o pecho. Salté hacia la ventana y levanté el arma. Sabía que debía mantener esta en alto y tensa, con el extremo afilado, apuntando hacia el techo, y la otra mano libre levantada del mismo modo que un boxeador mantiene la disciplina o la guardia. Ya no estaba allí. Abrí la ventana y aspiré el aroma de la hierba húmeda, ya que los aspersores del vecino se habían apagado hace unos momentos.
Tampoco había huellas de zapatos en el césped. ¡Déjenme en paz! ¿Por qué yo? Anita vivía en un complejo de apartamentos en el centro de la ciudad. Entré en su garaje privado, ya que hacía años que me había regalado un mando para el aparcamiento subterráneo. Tomé el ascensor hasta su piso y llamé a la puerta. Me contestó usando una pijama tematizada de La noche estrellada, de Vincent van Gogh. Se sorprendió al verme. ¿Va todo bien? No. Acepté al entrar. Su local tenía estatuillas de figuras míticas en cada esquina, desde dragones esculpidos en mármol negro hasta monstruos griegos. El Minotauro y Medusa eran los más notables. Le expliqué los acontecimientos de la noche anterior. Me hizo sentar en su sofá y me ofreció chocolate, aunque yo estaba demasiado preocupada mentalmente para pensar en comer. ¿Llamaste a la policía? Lo intenté y luego me rendí. Nunca vinieron. Aún así deberías denunciarlo. Anita, esto va a parecer una locura, pero creo que son profesionales. Vinieron y se fueron sin dejar rastro. Cada vez que los veo, nadie más parece hacerlo. Pierdo la voz cada vez que se acercan y no me explico por qué ocurre eso. No sé el motivo que les ha llevado a atacarme. Anita suspiró y se recostó mientras daba un largo sorbo a la taza de café. Sé que eres agnóstica. Es justo, no puedo decirte que creas en lo que yo creo. Sin embargo, creo que deberías dejarme hacer tu lectura psíquica ahora. Perdí la apuesta, dije apretando los dientes. No estaba muy interesada en cumplir mi parte del trato. Ya me sentía constantemente atormentada por algo y no quería que su extraña energía, a través de cualquier extraño ritual que hubiera planeado utilizar, me trastornara aún más. Sin embargo, tenía que ser una persona de palabra. Anita se dirigió a su armario y sacó una cartera de cuero. La colocó en el cojín que había entre nosotras y acercó la mesa de cristal que había frente al sofá. Esparció hojas de té sobre la superficie. Quédate quieta y callada. ¿No tienes una bola de cristal? No necesitas una. Nadie lo hace. Todos tenemos el don de entrar en el Akasha, el campo del conocimiento invisible. Lo único preferible es un entorno tranquilo e imperturbable. Lo que tú digas. Me hizo callar, cerró los ojos, me tomó de la mano y se quedó quieta durante 15 minutos. Sus párpados se abrieron. Esto es lo que me dijeron los guardianes del otro lado. Tu ex te ha echado una maldición. Está utilizando un equipo de familiares conjurados para seguirte a todas partes. El propósito es espiar, socavar y acosarte. Me mareé y quise decirle que eso era imposible, aunque cada fibra de mi ser lo creía. Mi ex siempre había presumido de consultar libros de magia negra desde que era adolescente. En aquel momento, yo lo consideraba simplemente el comportamiento típico de un chico aficionado a la música heavy y a llevar delineador en los ojos a los conciertos de punk rock. A medida que sus palabras iban calando, se me ocurrió que él era uno de los que invocaban algo así. Una parte de mí todavía quería discutir con ella. Ansiaba decirle que se trataba de sus propios sesgos cognitivos, relacionados con sus propias convicciones profundamente arraigadas sobre temas etéreos y con haber consumido demasiados métodos ocultistas virales en línea. En su lugar, respondí con lo que sabía que era la forma correcta de hacerlo. ¿Cómo puedo romper su maleficio y vengarme? Nos plantamos en el centro del cementerio, frente al restaurante italiano, a las 2 de la madrugada. Anita sostenía una mandrágora, la rara y humanoide planta utilizada en tradiciones de causar daño físico a otros durante siglos.
Centra tu atención en causarle un dolor abrumador. Me planteé si podía seguir adelante con esto o no. Tal vez podría hacer la ceremonia para apaciguar a mi amiga y hacerla sentir como si le hubiera hecho un favor. Podría evitar la culpa de controlar el destino de alguien, afirmándome a mí misma que, de todos modos, todo esto era un galimatías inútil, un rito que no tendría un impacto genuino en la realidad. Aún así, hice lo que me ordenó. Anita cavó una zanja del tamaño de una caja de zapatos y levantó la mandrágora en el aire. «Que sienta el impulso del vuelo», dijo mientras arrojaba la planta a la tierra. La cubrió y quemó incienso que olía a avellana. Volvimos a su casa y Anita estaba llena de energía. Yo me quedé callada y traté de recordarme a mí misma que probablemente no era nada, una anécdota divertida que compartiríamos más tarde. Al día siguiente, Anita me envió un mensaje. Adjuntaba un artículo. «Hombre muerto en accidente de coche esta mañana», decía el titular. Sentí que se me revolvía el estómago. Había matado a alguien, aunque no pudiera ser procesada por ello en ningún tribunal sensato. Imprimí el artículo y lo colgué en el espejo de mi cuarto de baño como recordatorio. El remordimiento pronto se convirtió en rabia. No me dejó otra opción, ya que no podía dejarme en paz. Desde entonces no he vuelto a ver al equipo del documental, aunque incluso hasta el día de hoy tengo pesadillas con furgonetas plateadas. Y recuerden que